¿Sabes qué es el eneagrama? Es un camino de autoconocimiento objetivo que permite conocer nuestro interior, discernir lo mejor para uno, no desde una visión propia, sino de lo que uno es, y permite también el conocimiento objetivo del otro y llegar a su interior, no desde una visión subjetiva, sino desde lo que el otro es. Hugo Hoyo Podcast. Hola, ¿cómo estás? Siguiendo con este recorrido por las 9 esencias del eneagrama, hoy quiero contarte algunas características de la esencia 5, llamada el observador. Otros nombres que recibe es el pensador, el sabio, el avaro, la avaricia, el especialista, el intelectual. Son aquellas personas cuya principal cualidad es su capacidad de contemplación de la realidad. Necesitan entender y comprender las cosas. Son autosuficientes y evitan ser vistos como tontos o ignorantes. Entender las cosas los serena. Pueden ser muy buenos maestros. No tienen actitudes competitivas ni se manejan por interés. Pueden expresar con pocas palabras y gran precisión las cosas importantes. Son muy apreciables sus reflexiones y sus maneras de enfocar los temas, ya que poseen visiones globales y amplias de la realidad. Son analíticos, callados y necesitan estar mucho tiempo a solas, prefiriendo ocupar el rol de espectadores y no el de protagonistas. Aman el saber, tienen una vida mental sumamente activa y le encanta la teoría, la lógica y el análisis más que la práctica. No les agrada que les impongan exigencias ni expresar sus sentimientos. Le cuesta mucho el terreno afectivo y conectarse con la vida. Se sienten fuertes en la soledad. Imagínate que vos como papá tenés una hija que amás muchísimo, pero no entendés el porqué de su lejanía, su poca demostración de afecto y ternura para con vos. El día que sabés que ella es una esencia 5, es como un despertar y empezar de nuevo en tu relación para con ella. La comprensión, la aceptación, todo tiene sus inicios a partir del eneagrama. Por eso decimos que es una herramienta espiritual que te cambia la vida. Las personas de esencia 5 a veces disfrutan más de sus experiencias al recordarlas que al pasar por ellas. Sienten que los libros y la internet son excelentes. Son sus compañías, a veces mejores que las personas. Difícilmente se aburren, ya que siempre tienen algo nuevo que pueden aprender. Toman distancia y les encanta pasar desapercibidos y a veces se aíslan. Es frecuente que sus juicios hacia los demás pasen por si saben o no saben. Suelen tomarse sus tiempos para actuar o decidir porque captan la realidad, la reflexionan y después recién elaboran sus respuestas, bien pensadas y estudiadas. Encierran su propia libertad porque les resulta problemático prescindiendo totalmente de lo que suceda a los demás con sus propias libertades. Tiene mucha capacidad de análisis. Observa la realidad porque necesita comprenderla. No va a decir algo si no conoce el tema a fondo. Necesita siempre tener todo muy claro. Por eso no tiene problemas en volcar todo su tiempo en el aprendizaje. Coleccionan conocimientos que nunca llegan a usar porque nunca se consideran lo suficientemente preparados. Son muy ascetas y observadores y no les gusta involucrarse en cuestiones sociales. Las consideran aburridas o superficiales mientras no los ayuden a aprender algo. Viven intentando adaptarse a un mundo que no entienden. Prefieren mantenerse alejados, minimizando sus necesidades afectivas y materiales. Observa la realidad y automáticamente se pregunta el porqué de todo lo que no conoce, sabe o entiende. Tiene una gran capacidad de discernimiento. Pocos amigos, pero para toda la vida. En conciencia alterada, su irrupción les hace sentir distinto y superior. Se alimentan el ego, la soberbia y junto con ello la actitud de aislamiento. Para el 5, la alegría es una vulgaridad. En realidad, el 5 huye de la sociabilización porque considera el contacto con los afectos como un peligro. La frustración más grande para las otras esencias sucede cuando, por ejemplo, un padre o una madre de otra esencia intenta acercarse afectivamente al 5. Necesita esa frialdad para ver objetivamente las cosas, para no quedar pegado a la realidad y poder observarla. El 5 tiene necesidad de soledad, lo cual en principio y en su justa medida
Es muy bueno, pero poco a poco esa soledad termina convirtiéndose en aislamiento. Es que la gente es molesta, habla estupideces, todos pendientes de cosas poco interesantes, todo es muy superficial. Coleccionan especialidades intelectuales y se vinculan con gente que tiene esa misma ficción intelectual. Los demás les resultan vulgares, insoportables y aburridos. En cambio, hay cierta sobriedad en el saber. Cuando el 5 se altera, mezquina su saber. En cambio, en luz, comparte su saber. Como es mental manifiesto, su mente es focalizada y dirigida. No pretenden vivir la vida, sino entenderla. Tienen hiperdesarrollada su necesidad de conocer el mundo, minimizando así su capacidad de aprender del otro y de sí mismo. Sus funciones emocionales y corporales generalmente están bloqueadas. El arquetipo del 5 es el sabio. Retirado de la soledad, vive con lo mínimo y reserva su sabiduría solo para los valientes que se atrevan a buscarlo luego de vencer duras pruebas. Los 5 viven este arquetipo minimizando sus necesidades materiales y afectivas, abocándose a sus estudios e investigaciones. Desean conocer el aprender con tanta vehemencia que se olvidan de vivir. El pecado capital de la esencia 5 es la avaricia. El 5 se vuelve tacaño de su saber. Colecciona conocimientos que no se anima a mostrar, pues no se los considera lo suficientemente preparado para compartir ni sus conocimientos ni su persona. También se vuelve tacaño de sus emociones, no se brinda afectivamente a los demás. Y además se vuelve tacaño porque, como teme no contar con recursos para valerse en la vida, minimiza al máximo sus necesidades materiales. Así transforma su austeridad en avaricia. El punto ciego de la esencia 5 es la arrogancia intelectual. Los 5 pasan una gran parte del tiempo pensando en la vida y analizándola, mientras otras personas se dedican a vivirla. Por eso creen que la gente es menos perspicaz y reflexiva que ellos, y en casos extremos, estúpida, superficial y aburrida. El camino retrógrado para el 5 es comprender que la vida es el mejor libro. Nada nos hace más sabios que vivir la vida como se presenta, abrirse a compartir para nutrir su saber en el intercambio. Siempre hay algo que aprender de los otros. En conciencia integrada empieza a conectarse con la sensibilidad. Ya no vive juzgando y se abre a entender que la vida no es lo que yo puedo entender de ella, sino que hay mucho más totalizador que surge de la experiencia de vida. Comprende que lo que sabe es mínimo frente a lo que queda, y eso le da una actitud de humildad frente al misterio, en vez de un escepticismo y un cinismo fríos. En lo mejor de su energía básica, ya evolucionado, es analítico, perseverante y perceptivo. Disfruta de compartir sus conocimientos, haciendo de ellos una contribución concreta. Ya no acumula conocimiento estéril, ni le importa tanto el por qué, sino el para qué. ¿Cómo aplico esto en la vida o para qué puedo servir esto? Y así mejora su entorno. En conciencia ampliada, saben el valor del trabajo en grupo, del contacto social y del apoyo familiar. Dada la agudeza de su mirada y su perspicacia, son capaces de concentrarse en algo que llama su atención y de prever y predecir el probable desenlace de alguna cadena de eventos. Cuando algo les interesa, se focalizan y se convierten en expertos en algún campo, en el cual harán aportes que contribuirán a mejorar la vida de todos. Son visionarios que comprenden el mundo en toda su extensión y logran penetrando con profundidad. Cuando el 5 logra ir más allá de la mente, se conectó con la esencia de la vida. Son personas que pueden ser grandes hombres y mujeres del saber, como científicos, pero conectados con lo trascendente. Cuando amplían su conciencia, llegan a trascender lo visible y tienen una mente muy amplia y una actitud muy compasiva. Les encanta compartir y aprender. Todo el eneagrama felicita al 5 por su enorme aptitud para observar la vida, para entender la realidad, por tratar siempre de distinguir lo que es esencial de lo que no lo es, por esa primera mirada amplia y después minuciosa, y por su búsqueda de las causas a las cuales derivan las situaciones. El eneagrama agradece al 5 por su capacidad de traducir lo que aprende en enseñanza, por su lógica y su constante objetividad. Como siempre te digo, si todavía no sabés qué esencia sos y tampoco conocés cómo están tus 8 atributos, conectate con el facilitador eneagrama para iniciar el viaje más maravilloso de tu vida. Gracias por compartir. Conocerte es el camino.
Hugo Hoyo Podcast.